Pues vamos a hacer como todos nuestros encuentros, tratar de ser puntuales. Muy buenas tardes para todas y para todos a este encuentro aquí en el Centro Suárez sobre un tema muy delicado y que creo que a muchas personas nos preocupa. No me acuerdo la cuarta conferencia, si no estoy mal, del ciclo de bioética que hemos titulado El inicio, el final y los entresijos de la vida. Ya hemos hablado sobre la gestación subrogada, hemos hablado sobre las guerras y sobre esas estrategias de control demográfico, el neomalthusianismo, que fue la última, y hoy un tema que nos preocupa mucho, sobre las adicciones que matan. Y dice el subtítulo, más allá de los daños personales, porque no solo se consume la persona que cae en una adicción o que vive una adicción, sino que se afecta a su familia, se afecta el entorno social, se afectan hay muchas variables que se afectan. Leyendo alguna cosa sobre las adicciones aquí en España, simplemente como a manera de presentación del tema que hoy nos convoca, pues las 5 adicciones más grandes, bueno, después Manolo nos hablará con más propiedad de lo que yo voy a decir, las 5 adicciones en este momento que más afectan a los españoles son el alcohol, ocupando el primer lugar, y de ese muchos de nosotros podemos estar ahí. El 76% de los españoles consumimos alcohol, cerveza, vino o ya cubatas un poquito más fuertes. 76.4%, se dice pronto, de 100, 76 personas alguna vez a la semana tomamos alguna bebida alcohólica. El tabaco, con todas las leyes antitabaco y la reducción sustantiva que ha tenido desde el 2007, yo creo, 2006, no me acuerdo, pues 39% de la población consume tabaco. En el tercer lugar, esto es nuevo, por lo menos para mí, los hipnosedantes, lorazepam, diazepam y todas estas cosas, con un 13.1% de la población. Luego sigue el cannabis, la marihuana, con 10.6%, la cocaína. Yo soy colombiano y sabéis el estigma que tenemos los colombianos con la cocaína. Cada vez que llegamos a un aeropuerto nos revisan el doble para ver si traemos un poquito de coca de Colombia. Pues la cocaína, que es una de las quizás más dañinas, el 2.4% de la población consume coca. Y también hay un dato sorprendente. Algunos, es decir, el 58.1% de los españoles entre 15 y 64 años dice que en una semana ha jugado dinero, sea de manera presencial o en apuestas online. También es un dato relevante. No encontré, Manolo, no sé si lo vas a decir en tu comunicación, la pornografía, que también es otro de los grandes enganches que tiene la sociedad hoy. Y luego el consumo de Internet. Un 3.5% de la población española dice que tiene un uso compulsivo del Internet. Un uso compulsivo del Internet. Y hay otra droga que yo no sé, creo que la formulan los médicos, que es el fentanilo, que está teniendo un auge tremendo y que los vídeos que veis, sobre todo en Estados Unidos, dejan a la gente como zombie, como oídos completamente. Pues en este momento España es el tercer país en consumo de fentanilo en el mundo, después de Estados Unidos y no sé cuál será el segundo, pero nosotros ocupamos el tercer puesto. Bueno, adicciones que matan y sobre todo que es algo que está a la puerta tocando. Yo creo que muchos de nosotros tenemos personas cercanas que están enganchados a alguna de estas cosas que ciertamente afectan su vida, afectan su entorno familiar y social. Pues para hablar de esto que nos preocupa y que ojalá también podamos ayudar en algo a la solución del problema, o por lo menos al acompañamiento misericordioso, compasivo a las personas que están acogidas por las adicciones, pues hemos invitado a Manuel Mingorazo Carmona, director presidente del Proyecto Hombre de Granada desde el año 2009, sacerdote de la diócesis de Granada, en este momento párroco de la Sagrada Familia, y su licencia en estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Granada, licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, médico de familia, trabajando en las urgencias de Granada, experto en drogodependencia
y máster en adicciones por la Universidad Complutense de Madrid, programa superior de gestión de empresas por la Escuela Internacional de Gerencia, coach social por la Universidad CEU de San Pablo y actualmente está cursando el máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Universidad de Granada. Seguramente lo que nos comparta Manolo será muy útil y ojalá que sea de gran ayuda para nosotros para poder ayudar. Gracias, Manolo, y esta es tu casa. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar agradecer a Javier y a la Compañía de Jesús, al Centro Suárez, la invitación para estar esta tarde aquí, que me la cursó Javier hace ya muchísimo tiempo, hace muchísimos meses. La apunté en agenda y yo, salvo fuerza mayor, cuando apunto a alguna agenda, pues intento responder. Y el 22 de febrero de 2024 pues llega, aunque cuando lo apunté en la agenda parecía muy lejos, pero todo llega y todo pasa también. Por tanto, muchas gracias, Javier, por la invitación y gracias os voy a tutear porque os conozco a muchos y a los que no os conozco, pues encantado de poder conoceros esta tarde y nos tuteamos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por esta tarde que siempre venís fuera de casa a las 7:30 de la tarde al centro de Granada, pues tiene un mérito y os agradezco vuestra presencia. Bueno, a mí me gusta apoyarme mucho en presentaciones, sino que me gusta a ver qué va saliendo, ¿no? Es algo que tengo muy integrado y hay cosas que saldrán y otras cosas que no saldrán. Y saldrá por lo que tenga que salir, ¿no? Entonces, prefiero no apoyarme en ninguna presentación y comentando cosas sobre las adicciones que intentaré que sea de un modo sencillo, también profundo en algunos momentos, pero que se entienda. Habrá algunos términos más técnicos, pero intentaré evitarlo todo lo que pueda. Vamos a reflexionar sobre el mundo de las adicciones, que es un mundo amplísimo, es un universo. De hecho, pues tengo un experto en drogodependencia, un máster en adicciones, y esto podemos estar horas, días, semanas hablando sobre las adicciones. Pero yo voy a intentar hacer un resumen de lo que me parece fundamental y desde mi punto de vista. Yo llevo ya casi 15 años de director de Proyecto Hombre aquí en Granada y 15 años da para mucho. He visto muchas cosas y bueno, y seguramente nos ayude a reflexionar un poco sobre este mundo, que ya ha comentado algunas cosas Javier, ¿no? Cuando me propuso el título, que se mantiene adicciones que matan, más allá de los daños personales. Me gustó porque hoy se habla de adicciones, no se habla de drogodependencia ya. Aunque las 5 adicciones que ha nombrado Javier ha hecho referencia a sustancias, al alcohol, a la cocaína, a los inocerantes, al cannabis y al tabaco, pero hoy se habla más de adicciones que de drogodependencia, porque hay muchas adicciones que no es a sustancia. Pues, por ejemplo, a la pornografía que ha dicho, al sexo, al juego patológico, a las apuestas online, a los videojuegos, a internet, a las compras compulsivas. Es decir, que hay muchísimas adicciones. Y todas estas adicciones que digo, nosotros las tratamos. No solamente la sustancia, sino cualquier tipo de adicción, porque el mecanismo neurofisiológico y neurológico es muy parecido en todas las adicciones. Por tanto, hablamos más de adicciones que de drogodependencia, aunque después nos centraremos un poquito más en las drogas. Que matan, ciertamente, que matan. Matan de modo directo y a veces matan también de modo indirecto. Fijaros, yo he visto gente que ha muerto, ¿no? Por la adicción. Se le ha escapado, se le ha ido de la mano y ha muerto. Fijaros que desde el año 70, 80, la mayoría tenemos ya unos años, ¿recordáis aquella epidemia que hubo de la heroína? Yo que soy del pueblo, vosotros me recordaréis por la cantidad de paisanos, de gente que murieron, en las tapias, con la jeringuilla, con la sobredosis y con las enfermedades asociadas. En aquel momento el SIDA y la hepatitis. En España se han muerto desde el año 70, 80 hasta
hasta ahora ya el consumo de heroína es residual, está volviendo, pero es poquito. Se han muerto en España 200.000 personas, desde los años 70, 80. En aquel momento había una alarma social. Muchas instituciones, muchas asociaciones. Nosotros fuimos creados aquí en Granada en el año 2000, se creó la fundación, pero veníamos de otras asociaciones, de una de las Chanas y de otra de Motril, AMAT, que era Asociación Motrileña de Ayuda al Toxicómano, que se creó muchos años antes, año 85, del 80 al 90. Es decir, que mata. Hoy en día no hay alarma social. Y hoy en día hay mucha gente que muere por las adicciones. De modo directo o indirecto. Indirecto me refiero, por ejemplo, con el suicidio. Fijaros que en el año 2023 se han suicidado en España 4.003 personas. En el año 2023. Y estoy seguro de que muchas de ellas, la gran mayoría, han tenido relación con las adicciones. Seguramente con otros problemas, pero sobre todo con las adicciones. Por tanto, matan. No hay alarma social hoy. Pero la familia que tiene un caso, y que podemos ser cualquiera de nosotros, o un familiar nuestro, es doloroso y provoca mucho sufrimiento. Mira, yo a la gran mayoría de ustedes no les conozco, entonces yo voy a hablar con respeto, pero voy a hablar también con libertad de algunas de las cosas que me parece sobre las adicciones. Espero que nadie se sienta aludido por algunas cosas, pero yo voy a intentar ser libre en este sentido, hablar lo que desde mi punto de vista considero sobre las adicciones. Por tanto, hoy en día no hay alarma social. Fijaros que en el CIS, en cuanto a las preocupaciones de los españoles, la adicción está en el puesto 20 y tanto. En España en los años 80 llegó a estar en el segundo puesto. Era una alarma social. Hoy no. Hoy está todo como normalizado, como encubierto, como tapado. Pero hay muchísimas adicciones. Más que en el año 80, porque en el año 80 prácticamente era la heroína. Y hoy en día nos encontramos pues, el sufrimiento que provoca, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Donde ha dicho Javier que el 76% consume alcohol. En los jóvenes de 14 a 18 años es el 73% que han probado el alcohol en el último año. Y el 30% se han emborrachado al menos una vez en el último mes. Fijaros, el 30% de los jóvenes. Es decir, que el alcohol es una sustancia, y además a mí me gusta mucho Javier porque ha hablado del alcohol. Nosotros cuando en Proyecto Hombre hablamos de la droga, hablamos del alcohol y otras sustancias. El alcohol para mucha gente no lo considera una droga, pero es una droga. Legal, como el tabaco. Después están las otras que son ilegales. Por ejemplo, el cannabis. El cannabis es la sustancia más consumida en España ilegal. De las legales, el alcohol y el tabaco. Porque está muy normalizado el alcohol. Todos lo celebramos y lo festejamos con alcohol. Incluso los deportistas que no beben alcohol, cuando celebran un título, lo celebran con alcohol, ¿no? Es decir, que eso está muy instaurado. Y después, como el título también decía, adicciones que matan más allá de los daños personales. Ciertamente. Y se ha referido Javier al entorno familiar y al entorno social. En España, la institución mejor valorada es la familia. Nosotros en España tenemos una gran suerte, y es que nos sentimos todos y cada uno de nosotros integrados, arropados, acogidos en una familia. Nos quieren como somos. A veces metemos la pata, a veces nos equivocamos, a veces hacemos mucho daño, y la familia, las madres, los padres, están siempre ahí. Están siempre hasta que a veces ya es difícil que estén, y a veces tiran la toalla. Porque compartir la vida con una persona adicta es muy complicado. Pero decía también al principio que adictos podemos ser todos. Es decir, Javier hacía referencia a lo hipnosedante. O sea, muchas personas, muchos de nosotros podemos tomar por la noche un Orfidal, o podemos tomar un Lorazepam, o podemos tomar un Tranquimacin, o un Lesatin. Estos son hipnosedantes, ansiolíticos, con una gran capacidad adictiva.
De hecho, si alguna persona toma un orfidal y esa noche no lo toma, no duerme. Entonces, en la crisis de 2008, en la crisis económica, los médicos recetamos muchos ansiolíticos, muchas benzodiazepinas, que todo esto son benzodiazepinas, porque no había tiempo en las consultas para hablar con los pacientes, y cuando venían la crisis económica, los despidos laborales, las separaciones de pareja, pues lo fácil era tirarte el tranquimacin. Tómate un tranquimacin que te descarga la ansiedad. Pero claro, eso tiene una gran capacidad adictiva, y muchísimas personas mayores y no tan menores están enganchados a las benzodiazepinas. Y en este sentido son adictos. Podemos ser adictos. Por eso hoy en día el tema de la adicción es muy amplio. Fijaros, para que haya una adicción o una dependencia, y voy a empezar como yo termino siempre las altas terapéuticas, porque aunque hablemos de momentos y de cosas que pueden ser más agradables, lo primero que quiero dejar claro es que hay esperanza. Es decir, la persona que quiere dejar una adicción, si la quiere dejar, la deja. Acompañada, asesorada. Sola es difícil. Hay gente que lo consigue. Pero una persona que está convencida, o medio convencida, motivada a querer dejar su adicción, la puede dejar. Siempre que esté bien asesorada y acompañada por profesionales. Porque esto no es un juego. Es algo muy serio. Pero se puede. Hay esperanza, que es lo primero que quiero decir. Y yo siempre termino las altas terapéuticas con una frase que me encanta. Y es, la persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído. Yo he visto gente que habían perdido todo el trabajo, la salud, la familia, vivían en la calle, tirados, y se han rehecho. Y eso es de las cosas más gratificantes que hay en la vida. Ver cómo somos capaces de recuperarnos y de salir de ese mundo. Y estoy convencido, porque así lo experimento, que una persona que ha tocado fondo y se ha levantado es más fuerte que la que no ha tocado fondo y que la que no ha caído. Por tanto, hay esperanza. Para que haya una dependencia, una adicción, tiene que haber una dependencia física o psicológica. Las sustancias y las adicciones de todo tipo provocan esto, esta dependencia física que necesito de la sustancia. A veces física la dependencia, a veces psicológica, de los dos tipos. Pero desde el punto de vista médico, nosotros los médicos hacemos una diferenciación que es sutil, no es nítida, que es el uso, el abuso y la dependencia. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos consumir alcohol, pero una cosa es que se use el alcohol de vez en cuando, otra cosa es que se abuse y otra cosa es que se dependa ya del alcohol. Pero los límites, las barreras que hay entre el uso, el abuso y la dependencia son muy sutiles. Hay que tener mucho cuidado, porque del uso podemos pasar al abuso y del abuso a la dependencia. Para que haya una adicción tiene que haber también tolerancia. Tolerancia significa que yo cada vez necesito consumir más sustancia, en el caso de la sustancia, para obtener los mismos efectos. Es decir, hay personas que con 2 cervezas se pueden emborrachar porque no están acostumbradas a beber. Y los que beben mucho alcohol, a lo mejor necesitan, pues, yo recuerdo gente que en la pandemia, cuando estuvimos confinados, pues claro, una adicción no se puede dejar de la noche a la mañana. Esto no es, yo consumo mucho alcohol y ahora me confinan y ya digo, había gente que consumía 24 o 25 latas de cerveza. Pues claro, eso no se puede dejar. Y fijaros, y todos los días al supermercado a por 24 latas. Entonces, hace falta tolerancia. Esa persona seguramente se emborracha con 15 latas, con 5 litros de cerveza o con 3 litros. Entonces, hace la tolerancia. Cada vez necesito mayor dosis para obtener los mismos efectos. O reduzco el tiempo entre dosis y dosis. Esa es la tolerancia. Y después está el síndrome de abstinencia, que es cuando yo dejo de consumir, se me provoca el mono, que conocemos coloquialmente, el síndrome de abstinencia. Por tanto, para que haya una dependencia, tiene que haber la dependencia en sí, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Si yo tomo alcohol ocasionalmente y estoy 2 semanas sin tomar alcohol y no me pasa nada, no tengo una dependencia. Esta noche me puedo tomar una cerveza, pero si mañana no me la tomo y pasado mañana no me la tomo, o mañana me la tomo otra vez, pero después estoy 4 o 5 días sin tomarla, y si no la tomo no me pasa nada, pues no tengo una dependencia. Hago un uso de esa sustancia.
Esto pasa con todas las sustancias. Por ejemplo, con la cocaína. Mucha gente empieza a tomar cocaína en Nochevieja. Le ofrecieron cocaína en Nochevieja. Y después en su cumpleaños. Y después, pues, es una vez cada 3 meses. Y después una vez al mes. Y después los sábados. Y después ya los viernes y los sábados. Y después ya todos los días. Y después todos los días medio gramo, después pasamos a 1 gramo. Es decir, que esto va así. Cuando ya está, pues pierde un poco el control. Y cuando se pierde el control, ya es que necesita de la sustancia. Entonces nosotros, ya después lo veremos, el proyecto Hombre, como en todas las sociedades, trabajamos por la autonomía. Es decir, nosotros estamos llamados a ser libres, a ser autónomos, a ser independientes, a no depender de una sustancia para vivir o de una adicción. Qué triste que tengamos que depender de algo para vivir. Entonces, en este sentido, está la dependencia de la adicción. Después, en cuanto al tipo de drogas, pues mira, hay muchos tipos de drogas, pero se clasifican sobre todo por los efectos que producen. Hay drogas depresoras, hay drogas que son estimulantes y excitantes, y hay drogas que son perturbadoras. Por ejemplo, una droga que es depresora es el alcohol. Aunque el alcohol en un primer momento da el puntillo, y los chicos jóvenes lo usan para socializarse, chicos que son tímidos, que son tímidas, pues ya con 2 cervezas, ya en la discoteca o en el pub, ya cambia la cosa, ya me puedo dirigir al otro, ya puedo ligar. Pero en un primer momento es, bueno, un poquito eufórica, pero el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central. Entonces, una droga excitante, por ejemplo, la cocaína. La cocaína es una droga del mundo ejecutivo, del mundo de las finanzas, del mundo... ¿Por qué? Porque da una gran capacidad de trabajo. Es decir, la gente que se mete un par de rayas, pues la capacidad que tiene de trabajar es pues muy alta, ¿no? Entonces es una droga excitante. Es el café, pero a lo bestia, ¿no? Y después tenemos drogas perturbadoras. Por ejemplo, el cannabis, los porros, la marihuana. Una droga muy peligrosa. Para mí, una de las drogas que se intenta normalizar, ¿no? Que está en nuestra sociedad, que la fuma el 2% de la población, el 10% de los jóvenes, en todos sitios, aquí en Granada, pues ya lo veis, ¿no? Entonces, hay todas esas leyendas de que es más peligroso fumar tabaco que fumar cannabis, todo eso son leyendas, son historias. Porque el cannabis tiene muchos efectos, pero es una droga además de ser depresora del sistema nervioso central, es una droga perturbadora. Entonces distorsiona la realidad. Fijaros que vayamos conduciendo con alguien al lado por la autovía que esté fumando porros. La percepción que tiene de la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces es una droga perturbadora. Es una droga que fuma mucho a los jóvenes y provoca muchos cuadros. Un cuadro fundamental que provoca el cannabis es el cuadro amotivacional. El cuadro motivacional es la apatía, la desgana, el desinterés, el que todo me da igual. Eso con 14, 15, 16 años, 17, que si está uno labrando el futuro, es peligroso. Porque si a los 16 años ya todo te da igual, pues fijaros, ¿no? El porvenir. Y eso está en la calle. Pero no solamente el cuadro amotivacional que provoca el cannabis, sino la cantidad de cuadros psicóticos. Fijaros que nosotros en urgencia, el 60-70% de los chicos que debutan con una psicosis, con un cuadro psicótico que popularmente se lleva a la cabeza, el 60-70% fuma porro diariamente. Que no todo el mundo que fuma porro hace un cuadro psicótico, pero que el 60-70% de los que debutan con un cuadro psicótico fuman porro diariamente. Es una droga muy peligrosa, es una droga perturbadora y depresora. Fijaros que la mayoría de las drogas afectan a muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, a mí como médico, cada uno pues tiene su formación, su experiencia, ¿no? A mí, por ejemplo, un chico o una chica joven con 40 y tantos años que me llegue con un dolor torácico en el corazón y que pueda tener un infarto, a mí se me escapará otras cosas y a otros compañeros puede que se le escape esta, pero a mí un chico con 40 años, 40 y tantos años con un dolor torácico precordial y que hacemos un electro y encima y sale que tiene un infarto, seguramente consume cocaína. Porque las drogas actúan en muchos órganos,
pero sobre todo actúan en un órgano, que es el sistema nervioso central. Ese es el órgano diana de la mayoría de la droga. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ¿por qué se consumen drogas? Porque se han consumido drogas desde el inicio de la historia humana. ¿Pero por qué se consumen drogas? Esto es algo que yo me he preguntado y que yo he analizado y que yo he visto, ¿no? Bueno, se puede consumir droga, a lo mejor superficialmente, pues por tener una experiencia, porque me invitan, porque estoy con los amigos, porque es una situación de ocio. Pero en el fondo, una cosa es probar algo y otra cosa ya es tener una adicción, ¿no? En el fondo, yo creo que hay un desajuste con el entorno. La persona tiene un desajuste con el entorno, con el medio, de diferentes tipos. A veces desde pequeñito ha habido un aislamiento, una desconexión, asentismo escolar, familias desestructuradas, personas que no han encontrado sentido a la vida, personas que tienen un vacío existencial, personas que tienen carencia afectiva, personas que, por las circunstancias que sean, han tenido pocas habilidades sociales y personales para afrontar eso que les provoca dolor y sufrimiento. Lo mismo, otras personas hemos tenido hasta ahora un poquito de más recursos para afrontar eso. Porque mirad, la vida es dura para todo el mundo. Y la vida nos provoca dolor y sufrimiento en muchísimas ocasiones. La vida es maravillosa, pero la vida también tiene sus contratiempos, sus adversidades, sus malos ratos. Y hay personas que no han sabido afrontar eso de cara. Y entonces se toma la sustancia. Porque, ¿cuál es la función que tiene fundamentalmente la sustancia? Tiene muchas, pero sobre todo es un anestesiante emocional. Anestesia la realidad. Eso que me provoca dolor, sufrimiento, que me hace pasarlo mal, que se me escapa de las manos, que no sé cómo afrontarlo, con 2 copas, con 2 porros, o con 2 rayas, o con 2 apuestas, o comprando, o estando en internet, o viendo pornografía, todo eso lo evado, lo evito, lo anestesio emocionalmente. Porque fijaros que todas las adicciones afectan a nivel orgánico, a nivel funcional, a diferentes órganos. Por ejemplo, los porros, por los ojos se ponen rojos, ¿no? Y como esto, otras muchas sustancias. Por ejemplo, el alcohol, la conocemos más, ¿no? Esa pérdida motora que hay, pero afecta al organismo funcionalmente. Pero también afecta a la conducta, al comportamiento y sobre todo afecta al mundo emocional. Al mundo emocional. Y la gran mayoría de nosotros, por nuestra generación, no se nos ha educado en lo más importante que después veremos en cuanto a la terapia, que es la gestión emocional. Hemos sido educados desde pequeñito a nivel racional, a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel intelectual. Que mi niño y mi niña sean los más listos de la clase, los más listos del mundo. Pero una gestión emocional no hemos recibido, sobre todo nuestras generaciones. Y lo realmente significativo en nuestras vidas es que decidamos desde qué emoción vivirla. Después lo veremos un poquito si me da tiempo, porque esto es apasionante, la gestión emocional. Vivimos muchas veces en la rabia, en la tristeza, en el miedo. Cuando estamos llamados y debiéramos vivir en emociones más expansivas, como la alegría, o la ternura, el amor, o la seducción, o tantas otras. Pero las drogas, las adicciones afectan al mundo emocional. Ahí lastran, ahí hacen mucho daño. Y nos hacen perder esa capacidad de poder emocionarnos y de poder sentir la emoción en nuestra vida, que es, a nivel humano, de lo más bonito que nos hace como personas. Por tanto, hay que ver, y es lo que nosotros intentamos cuando acompañamos a una persona que ha decidido por ella o porque su familia le ha dado un ultimátum y se pone en tratamiento, acompañándoles, hacemos toda esta gestión emocional. Tenemos diferentes programas, porque antes decía que solamente tenemos la heroína hace 50 años, pero hoy en día es que hay muchísimos perfiles y muchísimos patrones.
Y tenemos muchos programas en función del perfil de patrón de cada persona. Tenemos programas para personas que tienen pues, un deterioro considerable en todas sus dimensiones, en la dimensión personal y humana, en la afectiva, en la psicológica, en la intelectual, en la espiritual también, en la emocional. Es decir, que personas con mucho deterioro tenemos un programa en el que una parte de él es resiliencia. Porque nuestro enfoque, el Proyecto Hombre, y eso es algo que no olvidamos nunca y que lo tenemos siempre muy presente, es un enfoque humanista. Es decir, para nosotros el problema no es la droga, no es la adicción, el problema es la persona. Y esa es la que tenemos que cuidar y acompañar. Si se deja, porque esto no es fácil, dejar una adicción no es fácil. A veces queremos dejar una adicción en una semana. Una adicción, por ejemplo el alcohol, que da la cara después de 30, 35 años, no se puede curar ni arreglar en 2 meses. Una adicción a la cocaína o a los porros en el que puede tener 10 o 15 años, no se puede tratar en una semana, ni en un mes. Hace falta un tiempo. Entonces es importante para estas personas con ese deterioro mayor, pues un programa en el que incluye una fase residencial en algunos de nuestros centros. Otros no, otros es un programa ambulatorio. Fijaros que tenemos un programa las tardes de los martes y de los jueves, a última hora de la tarde, a esta hora ya, para personas que tienen el problema adictivo, sobre todo a la cocaína y al alcohol, pero que no tiene deterioro aparentemente en otras dimensiones de su vida. Por ejemplo, trabajan y tienen su trabajo, tienen su familia, se relacionan a nivel social, tienen el consumo y la adicción, por ejemplo, a la cocaína. Pero vienen 2 tardes a la semana. Y son personas, como antes he dicho, funcionarios o ejecutivos, o mundo de comerciales, gente que trabaja sobre todo por objetivo y que se han enganchado a la boca, ¿no? Por ejemplo, muchas profesiones liberales, abogados, médicos. Entonces, este programa en el que muchas veces vienen 2 tardes a la semana y la familia no tiene ni conocimiento a veces de que su pareja o esta persona tiene el problema adictivo, pues es un programa ambulatorio. Después tenemos un programa para jóvenes y para adolescentes, sobre todo con el tema del cannabis, pero no solamente con el tema del cannabis, sino con conducta disruptiva, con violencia filioparental. Esto está en nuestra sociedad, les pegan a los padres. O niños que se aíslan. Antes, en nuestra generación, nuestros padres lo que nos decían es que te metas ya en la casa, que dejes de jugar a la pelota. Y hoy los padres lo que dicen a los niños es que salgan del cuarto. Porque a veces se meten el viernes y no salen hasta el lunes. Con el ordenador, y con los videojuegos, y con las apuestas, y con... Entonces, hoy tenemos un programa joven, para adolescentes y para jóvenes, con una escuela de padre y madre, donde son muchos los chicos que salen. Recuerdo chicos que se acostaban con 20 años, 19 y 20 años, que se acostaban dando una calada al porro y se levantaban con el porro que no había acabado, dándole la calada inicial de la mañana. Y todo con 20 años. Y después toda esa conducta de violencia, de agresividad, a veces de los hijos de los padres. Entonces, este programa joven, que nosotros lo llamamos previa, que es pre de preparación, vi a la vida y a la vida adulta. Entonces, previa es una preparación para la vida adulta. Porque todo esto que nosotros hacemos, en el fondo, tratamos de rehabilitar y de reinsertar, pero es un proceso de crecimiento personal. Entonces, nuestro enfoque es humanista. Tratamos a la persona. Nuestro método es un método educativo y terapéutico, porque se han perdido muchos valores, muchos principios, muchas prácticas. Son gente que ha perdido el horario. Vimos a vuelta hasta la mañana, que se levantan a las 9 de la mañana o a las 12, que no se duchan, que no comen.
Entonces, las primeras fases, sobre todo de motivación, pero también de normas y de límites, hay que recuperar una serie de prácticas y de principios, de valores. Por tanto, es un método que es educativo, pero también de intervención, también terapéutico, como en la segunda fase o la tercera, que es sobre todo esa gestión emocional que antes os he apuntado. Un proceso de autoconocimiento. La gente que hace el programa El Proyecto Hombre y que son alta terapéutica, y aunque no lo sean, se van conociéndose bastante bien, cosa que a veces sin tener adicción podemos pasar por la vida sin conocernos del todo. Entonces, hacer un proceso, porque es un proceso terapéutico, con grandes profesionales del mundo de la psicología, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores sociales, un equipo en el que estamos cerca de 50 personas, un equipo multidisciplinar. Entonces, pero claro, un proceso de crecimiento personal y terapéutico y de rehabilitación es un proceso exigente. Esto supone un esfuerzo importante, porque ahí salen cosas de nuestra vida, heridas, a veces desde la infancia, que no sabíamos que estaban ahí y afloran, que muchas veces son las razones y las causas que me han llevado a la adicción, y eso es lo que intentamos curar, ¿no? Y después, nuestro modelo es un modelo biopsicosocial, que es el que impera hoy en día en el mundo de la adicción. Pero en ocasiones el que impera es un modelo médico, un modelo sanitario, porque para muchos expertos en adicciones, sobre todo médicos y psiquiatras, las razones, las causas son genéticas, son fisiológicas, son biológicas, son neuronales, pero eso es verdad. Puede haber un componente biológico en las adicciones, pero los grandes condicionantes desde mi punto de vista son psicológicos y socioculturales. Yo creo que en la vida no hay nada que nos determine, pero hay muchos factores que nos condicionan. Y no es igual vivir en un sitio que vivir en otro, tener una salud mental determinada que tener otra. Fijaros que en el máster que estoy haciendo yo ahora en la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Universidad de Granada, de la UGR, analizando algunos de los condicionantes sociales, fijaros que la edad media de vida está estudiada por barrio. Y en Granada y en otras capitales de provincia puede haber una diferencia de 1 año, de 5 años, de 10 años, de edad media de vida en función del barrio donde vivamos. Es decir, que los condicionantes sociales están ahí y los psicológicos también. Entonces, nosotros tratamos desde un modelo biopsicosocial, que es el que nos da muy buenos resultados y con el que abordamos todo este mundo de la adicción. Y después, también, desde el principio, trabajamos la reinserción social y laboral. Antes, hace años, nosotros, la tercera etapa de todos los programas era, sobre todo, la reinserción social y laboral. Ahora la tratamos desde el principio del programa. Abordamos esta reinserción, muchos de ellos, de los chicos, de las chicas, de los hombres, de las mujeres, tienen trabajo, pero otros no. Y salen con trabajo después del Proyecto Hombre, porque trabajamos la reinserción sociolaboral desde el inicio. Y fijaros que hay muchos amigos míos, empresarios, que cuando contratan me llaman, porque quieren tener a un chico de Proyecto Hombre rehabilitado para trabajar con ellos. Porque lo que decía antes, la persona que ha caído y se ha levantado es más fuerte que la que no ha caído. Y cuando nosotros damos una alta terapéutica en Proyecto Hombre, que está en torno al 90% de éxito, en el que solamente el 10% puede recaer, hay empresarios que quieren a este tipo de personas pues por la fortaleza psicológica y física que ya tienen, ¿no? Entonces, la rehabilitación es fundamental y la reinserción desde el inicio del tratamiento. Después, además de estos programas que os he comentado, el mundo de la mujer, que eso es un reto. Fijaros que nosotros en Proyecto Hombre, de los 1000 y pico personas que tratamos al año, el 19% son solo mujeres. Porque la mujer está mucho más estigmatizada que el hombre. Un hombre adicto está mal visto, pero una mujer adicta está mucho peor vista.
Es mala hija, mala madre, mala esposa, mala de todo, mala mujer. Entonces, está costando mucho. Los últimos años estamos haciendo campañas y están llegando un poquito más mujeres. Tenemos una vivienda para 9 mujeres en Granada capital y está dando unos resultados magníficos. Estamos encantados y estamos apostando por la mujer. Porque la mujer que tiene problemas como los hombres, fijaros que hoy en día en las sustancias legales, el alcohol y el tabaco, las mujeres están por delante de los hombres en el consumo. En las ilegales no, pero en las legales están por encima. Entonces, bueno, está dando muy buenos resultados. Después fijaros que tenemos un programa en la prisión, donde también estamos teniendo muy buenos resultados y donde estoy apostando mucho. Porque en la prisión, las personas que están privadas de libertad en un 70-80% tienen problemas de adicciones. Y están ahí por eso, porque le han llevado para robar y para historias, ¿no? Entonces, ya que están allí, estamos trabajando, hay 4 compañeros, 4 profesionales que están trabajando en diferentes módulos. Pues mira, ya que estás privado de libertad, aprovecha el tiempo y sabe que es difícil, pero hay gente que está dejando también las adicciones. Con este programa de reinserción que es el INSOLA, un programa en el que estamos apostando por la reinserción sociolaboral. Entonces, esto es un mundo, porque no solamente ya la intervención, porque podríamos hablar de otro gran campo que es fundamental, que es la prevención de adicciones. Es mucho mejor invertir en prevenir que en curar. Lo que pasa es que hay que evaluar si la prevención que se hace es eficiente, es útil y si merece la pena. No vayamos a estar haciendo cosas que no sirvan. Pero yo creo en la prevención, porque la prevención se aborda con los chicos jóvenes desde el sexto, quinto, sexto, y el primero de la ESO, segundo de la ESO, pues la autoestima, el saber decir que no, la presión del grupo, mucha dinámica, muchas prácticas que ayudan a que los chicos jóvenes sepan afrontar esa realidad que a veces por la presión del grupo se dejan arrastrar. Si nosotros siendo adultos, a veces cuando damos una cerveza, como haya alguien encabezonado en que tomemos otra y no queremos, y que te tomes otra, y a veces la tomamos porque la presión del grupo está. ¿Cuánto va en un chico de 14, 15, 16 años? La prevención es fundamental. Lo que pasa es que el problema de la prevención en España es que hay que dotarla de medios económicos sobre todo. Y la prevención no tiene resultado a corto plazo, tiene resultado a medio y largo plazo. Y los políticos tienen resultado a corto plazo. Entonces, invertir para 20 años, eso es complicado en nuestra sociedad. Y en todas las sociedades occidentales. Porque se quiere, somos cortoplacistas. Queremos resultados en el que se vean. Y la prevención es fundamental. Porque no solamente ya es la prevención en el mundo de las adicciones. Está todo relacionado. Prevención con embarazo no deseado, con accidentes de tráfico y con otra serie de realidades. Entonces la prevención es fundamental. Ahora mismo otro reto que tenemos nosotros fundamental es la prevención en el ámbito laboral. En el ámbito laboral se consume muchísimo. Y estamos también apostando por ello. Ahora mismo tenemos como diferentes retos. Por una parte, el mundo de la mujer, el mundo de centro penitenciario en el que estamos también apostando mucho, y sobre todo la prevención en el ámbito laboral. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, todavía. Bueno, deciros que lo fundamental y que nosotros trabajamos es este mundo emocional que os he dicho. La terapia es fundamental. Acompañar a personas es clave, porque son personas y que están sufriendo mucho. Entonces, el proceso que puede durar 1 año o 1 año y medio, de lo que se trata es de que identifiquemos las causas y las razones que han llevado a esa adicción. Y eso es un trabajo que a veces es escudriñar y que nosotros llegamos hasta donde la persona quiera llegar. Pero que se trabaja a nivel cognitivo, porque fíjate,
fijaros, a nivel cognitivo tenemos juicios que nos hacen no afrontar la realidad. Un juicio muy potente que podemos tener a nivel cognitivo es el no puedo. Y hay personas, todos nosotros, este juicio lo tenemos en nuestra vida. Yo es que no puedo. Y sí podemos. Si estamos asesorados y acompañados, sí podemos. Por tanto, trabajamos a nivel cognitivo, los psicólogos sanitarios, los médicos, para cambiar estos juicios cognitivos. Pero después, como decía antes, sobre todo a nivel emocional. No podemos vivir nuestra vida desde la rabia, desde la tristeza, desde el miedo, tapando las realidades, anestesiando. La vida hay que afrontarla. Y hay que afrontarla como es. Que no es fácil para ninguno de nosotros, pero que tenemos que afrontarla. Y ese es el trabajo, sobre todo, que hacemos, en el que asesoramos y acompañamos. Porque, como decía antes, lo realmente significativo a nivel humano es que decidamos de qué emociones vivimos en nuestra vida. Porque las emociones nos condicionan. Pero sabiendo también que estas emociones en las que nosotros podemos vivir nuestra vida depende de los juicios, como este de no puedo, que tenemos, y de las interpretaciones. Mira, hay gente que interpreta la vida siempre de un modo muy negativo y siempre cerrando posibilidades. Y de lo que se trata es, con este trabajo terapéutico que puede durar un año o más, de abrir siempre posibilidades en la vida. Porque estamos llamados a llevar las riendas de nuestra propia vida. A ser los dueños de nuestra propia vida. No hacer lo que le gusta a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa o a mis padres, sino que llevemos las riendas. Pero para eso tenemos que descubrir a qué estamos llamados cada uno de nosotros, a encontrar un sentido existencial. Y claro, todo esto no es fácil, porque como decía al principio, a veces tenemos muchas carencias afectivas que nos hacen ir por la vida con el freno de mano echado. Liberar de todo eso, ser independientes, autónomos, pero con un cierto equilibrio. Fijaros que en los años 70, 80, los países nórdicos, a nivel educativo, instauraron que los chicos y las chicas fuesen, sobre todo, autónomos e independientes. Y ahora se han dado, hace 30, 40, se han dado cuenta, en los últimos años, que hay muchas personas que han vivido en la soledad, sin relaciones sociales, siendo seres sociales como somos, y ha habido unas tasas de suicidio importantísimas en los países nórdicos. No, nosotros trabajamos por la autonomía, por la independencia, sobre todo de sustancias, de adicciones, pero somos seres sociales. Tenemos que comunicarnos unos con otros, tenemos que relacionarnos, tenemos que pedir ayuda y tenemos que acompañarnos. Bueno, yo por mi parte lo dejo un poco aquí y ahora, si alguien quiere compartir algo, una reflexión desde su punto de vista o quiere preguntar algo, pues yo creo que es el momento de poder hacerlo. Una